la integración del IFE. O sea, presentar una planilla y finalmente... Y que les cuento eso. El tema del IFE, de los consejeros del IFE, no está en la reforma política. En este momento, la Constitución dice, es una cosa que deberíamos tal vez cambiar, la Constitución dice que 3 meses antes de que antes del inicio del proceso electoral, el proceso electoral legalmente empezó el 7 de octubre de este año. El proceso electoral del 2012 ya empezó el 7 de octubre de este año. La Constitución, en el artículo 105, dice que 3 meses antes de que inicie el proceso, a partir de ese momento, ya no se pueden hacer reformas electorales. Es decir, la última posibilidad para una reforma electoral fue en el mes de junio de este año. Quiere decir que de aquí a que dure el proceso electoral ya no va a haber reformas electorales. Pero el compañero lo que me está preguntando es otra cosa, es lo de los consejeros del IFE. Pero sí era importante aclarar que ya no puede haber reformas electorales y por eso la reforma política no contiene nada en materia electoral. No dice nada de ciudadanizar al IFE ni nada, ni de cambiar cómo se eligen a los consejeros, porque ya no se podría hacer. Pero el tema de los consejeros sí es un tema que está pendiente. Este tema está pendiente desde hace un año. Hace un año la Cámara de Diputados aprobó una convocatoria para que los ciudadanos interesados en ser consejeros electorales se inscribieran. Hay en este momento 3 vacantes en el IFE, en el Consejo General, y se inscribieron cerca de 140 ciudadanos. Al final quedaron interesados. Al final quedaron 17 en los exámenes que se les hicieron, las entrevistas. Quedaron 17 finalistas. De esos 17 finalistas se supone que hay que escoger a los 3. Pero como la Constitución dice que los consejeros electorales se nombran por la mayoría de las 2/3 partes de la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados tiene 500 diputados. Las 2/3 partes, ¿cuánto es? Son sí, como 300 y cacho. Eso es el 66% de la Cámara. Requiere la aprobación de los 2 partidos mayoritarios, que son el PRI y el PAN. Porque el PT tiene 13 diputados, no podemos designarlos. Todo el PRD, el PT y Convergencia no llegamos a, creo que somos en total 91 diputados. No tenemos incidencia alguna, o sea, es una decisión que queda en manos de ellos. Pero aún así no se han puesto de acuerdo. ¿Por qué? Porque de los 17, el PRI quiere proponer 2 consejeros que sean cercanos al PRI. Y el PAN no quiere esta fórmula. El PAN dice, mejor uno para mí, otro para ti, PRI, y quieren darle uno al PRD para decir que es un poco legítimo el IFE. Y entonces el PRI dice, no, yo quiero 2. Y en este tiempo de un año, les digo, estamos hablando de octubre del año pasado, a la fecha, pues no se han podido poner, porque el PRI sigue pues neciando, utilizando de manera correcta esta palabra, siendo necio, obstinado, tenaz, porfía. El PRI dice, no, yo quiero 2. Y el PAN dice 1 y 1. ¿Y quiénes son esos 17 posibles? Bueno, pues ahí hay personas que ustedes ahorita que les mencionen los nombres se van a dar cuenta de los intereses que hay detrás de estos nombres. Por ejemplo, está una señora que es hermana de un vicepresidente de Televisa, que se llama Arely Gómez, su hermano se llama Leopoldo Gómez, es uno que sale en este programa de los miércoles de tercer grado. La hermana quiere ser consejera del IFE, y entonces es una de las propuestas del PRI. Otra propuesta del PRI es una señora es un señor que se apellida Ochoa, Enrique Ochoa. Él fue un funcionario, ya no lo es, pero fue un funcionario del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, muy cercano a la anterior presidenta del tribunal, Mari Carmen Alanís. Mari Carmen Alanís es muy famosa porque hizo una comida o cena en su casa que salió en los periódicos, en donde hubo priistas, en una comida para convencerla de que no se sancionara a Peña Nieto, que en la elección del Estado de México había hecho acto anticipado de campaña.
Pues este señor Enrique Ochoa es muy cercano a Mari Carmen, es amigo y estuvo en esa comida, además, y el PRI lo propone como carta fuerte del PRI. Otra señora, donde hubo una debilidad ahí de algunos diputados del PT, yo voté en contra de eso, es una señora cercana también a Mari Carmen Alí, cercana al PRI, que se apellida Mayans, de Tabasco, se llama Cecilia Tapia Mayans, que es cercana al PRI, que también le están impulsando. Luego el PAN impulsa a un joven que fue presidente del Instituto Electoral de Jalisco, que es cercano al PAN, tiene pues alguna cercanía ideológica con el PAN, y a un señor que se llama Jacinto, que es magistrado del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco, son los que propone el PAN. Luego, de la izquierda, ¿quién hay? O sea, de la izquierda está Emilio Álvarez y Casa, está una señora que es comisionada del InfoDF, que se llama Arely Cano, en fin. Hay uno que es cercano a los Chuchos, que es periodista, que también es comisionado del InfoDF, en fin. Entonces ahí hay entre priistas, panistas y chuchos, en fin, y así está, y Emilio Álvarez y Casa. El PRI pues va a insistir en tener dos, por eso no se ponen de acuerdo. El procedimiento, ¿cómo es? El procedimiento, hay un órgano en la Cámara, estos que les digo que son los que mandan, que se llama la Junta de Coordinación Política, que son los 7 coordinadores de los grupos parlamentarios. Pero en la Junta de Coordinación Política la ley dice que tiene voto ponderado, o sea, los partidos mayoritarios, el PRI y el PAN, tienen, por ser mayoría en la Cámara, mayoría de votos en la Junta, en la misma proporción, mayoría de votos en la Junta. Entonces, mientras el PRI y el PAN no se pongan de acuerdo, va a ser imposible el nombramiento de los consejeros electorales. El PRI insiste en tener 2, el PAN no quiere, pues ahí está la discusión. ¿Y no hay límite de tiempo? No hay, bueno, la Constitución dice que debimos haberlos nombrado el 31 de octubre del año pasado, pero como no, ese plazo ya se venció, pero la Constitución no dice que los diputados debemos ser sancionados si se vencen los plazos. Como la Constitución dice, es como dicen los abogados, una norma jurídica imperfecta, porque no tiene sanción. Entonces, a pesar de que violamos el plazo, pues no hay sanción. Entonces, así está el asunto. ¿Quién sabe en cuánto tiempo se pongan de acuerdo y qué vaya a pasar? Así está. ¿No se ponen de acuerdo? Si no se ponen de acuerdo, pues va a haber 6 consejeros. Genera empates. Por ejemplo, en este momento hay un empate en el IFE. Hay una sanción al Partido Verde en Puerta, pero votaron 3 y 3, hay un empate, y es una sanción millonaria, de varios millones de pesos, y no se puede imponer porque hay un empate, no se puede establecer una sanción. Entonces así están las cosas. Ahí, ¿qué pasa si quedan 6 y esos 6 organizan la elección? Además de los empates, puede haber un problema legal al final de la elección, que el partido que pierda o algún partido que pierda diga la elección es nula, porque el órgano electoral no estuvo debidamente integrado. O sea, el hecho de que el IFE no esté integrado con los 9 tiene muchas implicaciones legales, entre otras esas que acabo de decir, la posible nulidad de la elección, o los empates, en fin, o que muchas tareas no se puedan realizar bien en la interior del IFE. Y no hay voto de calidad. Y el presidente del IFE, Leonardo Valdés, el presidente del Consejo, no tiene voto de calidad. Su voto vale igual que el de un consejero. Si tuviese voto de calidad, pues podrían desempatarse las decisiones, pero como no tiene voto de calidad, vivimos en un estado secuestrado por los poderes fácticos. Ustedes vean, o sea, yo lo veo en la Cámara todos los días, es un poco desesperante. Uno tiene que luchar todos los días, pero es desesperante. Por ejemplo, ¿qué se aprueba? Cosas que le interesan siempre al capital privado. Por ejemplo, aprobamos, les voy a contar esto porque hasta lo hice notar en la tribuna. Son cosas menores, pero para darle la razón al señor, porque la tiene. Se aprobó una reforma en materia penal para establecer como delito grave y también delito contra el crimen organizado el robo al autotransporte. O sea, que en las carreteras roban a los camiones, a los transportes públicos, ya sea de carga o de pasajeros.
Pues, antes en la ley penal eso no era un delito grave. ¿Qué significa que sea delito grave? Que el que lo comete, cuando es grave, ya no puede tener libertad bajo fianza. Pero agregaron además que no solamente es delito grave, que estaría bien eso, yo digo que es un delito grave, robar a pasajeros en un autobús o a un tráiler con mercancía, pues puede ser un delito grave, no tengo yo inconveniente en ello. Pero agregaron que sea un delito regulado por la ley que se llama Ley contra la Delincuencia Organizada. Cuando hay delitos de delincuencia organizada, las personas que están que están procesadas por esos delitos casi no tienen derechos de defensa. Se les limita no solamente la libertad bajo fianza, sino lo que se llaman beneficios penales, por ejemplo, que puedan ser preliberados antes de cumplir la sanción, tienen menos oportunidad de la defensa legal, se incrementan las penas más, etc. O sea, se vuelve muy complicado para una persona que comete un delito de los que está contemplado como delito contra el crimen organizado. Entonces, se acaba de aprobar eso esta semana en la Cámara. Y al mismo tiempo también se aprobó un delito que también es grave contra los acaparadores de productos de primera necesidad. Y se estableció que eso iba a ser un delito grave, lo que está muy bien. Estos que comercian con la miseria de la gente, con el hambre de la gente. Pero fíjense cómo son las cosas. En el caso del autotransporte, como aquí hay intereses económicos, además de ser delito grave, es delito de crimen organizado. En el caso de los acaparadores, nada más es delito grave, pero no es delito de delincuencia organizada. Entonces yo les dije, bueno, estamos aquí viviendo con un doble rasero. Cuando se trata de cosas sociales que impactan a la gente, pues hacemos como que hacemos. Y cuando se trata de cosas que benefician a los transportistas, porque esto de los delitos beneficia a los grandes transportistas del país, a los dueños de los trailers, de las compañías de trailers, ahí pues sí es grave y además es delincuencia organizada. Y así como eso todo, los impuestos, esto que les conté del régimen de consolidación fiscal, que establece la ley, por ejemplo, del impuesto sobre la renta, de cómo las grandes empresas no pagan impuestos porque tienen un sistema fiscal que está en la ley, que es legal, a favor de ellos y que les impide deducir muchos impuestos o pagos que tendrían que hacer y devuelven impuestos, tienen un trato fiscal de favor. Pero esto pasa con la industria farmacéutica, la industria automotriz, la industria de la cerveza, en fin, la industria mediática. Por ejemplo, la Corte nos dijo, la Suprema Corte, tan vilipendiada que está, y tiene razón, porque también la Corte también representa intereses de los poderes fácticos. La Corte desde 2007, en una sentencia muy famosa, que declaró inconstitucionales artículos de la Ley de Radio y Televisión, le dijo al Congreso de la Unión, aprueba una nueva ley de radio y televisión para limitar el duopolio televisivo. Bueno, pues ya pasó 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 y el Congreso de la Unión no ha aprobado la nueva reforma en materia de radio y televisión. Entonces sí, es muy triste. Hay bancadas como la del Verde que legislan para los intereses económicos. Les voy a contar ayer una anécdota, ¿no? Ayer, después de la sesión de la Cámara, nosotros sesionamos martes y jueves. La sesión del jueves termina como a las 4 de la tarde. Yo soy miembro de 3 comisiones ordinarias, de la de puntos constitucionales, radio y televisión, y también estoy en seguridad pública. Entonces me convocó el presidente de la comisión de radio y televisión, que es un diputado del Verde, a una reunión con gente del cine, cineastas, productores de cine, porque estamos discutiendo también una pequeña reforma, muy importante desde mi punto de vista, a la Ley Federal de Cinematografía. Lo que piden los productores del cine, los que hacen películas, los directores y productores, no los exhibidores ni los distribuidores. Ahorita van a ver la guerra que presencié ayer. Después de eso tuvimos una junta que empezó a las 5, que terminó como a las 11 de la noche. Había directores de cine y había productores, distribuidores y exhibidores, o sea, Cinépolis, Cinemax, Cinemex, todos esos, ¿no? Y los que hacen las películas, por ejemplo, el que hizo El Violín o esta muy famosa, ¿cómo se llama? Esta película, Miss Bala, los directores de cine.
Los directores de cine y los productores de cine, que no ganan mucho dinero, que son creativos, quieren que en la ley de cinematografía, al menos en las salas de cine, se transmitan o se exhiban 30% de películas nacionales, con doble propósito, apoyarlos a ellos, apoyarlos a los cineastas, para que haya más películas nacionales mexicanas, y también culturalmente pues fortalecer la identidad nacional, porque en este momento en el cine de México más del 90% de las películas que vemos los mexicanos son películas norteamericanas de Hollywood. Los distribuidores, los exhibidores, los de Cinépolis, Cinemax, no están de acuerdo con los directores de cine. Ellos no quieren que cambie la ley de cinematografía para que el 30% de las películas que se exhiban sean de cine nacional, porque pues afectan sus ingresos en los cines, sus intereses económicos. Entonces fue una peleadera desde las 5 de la tarde hasta las 11 de la noche, claramente, y que la mayoría de esa comisión donde estoy de radio y televisión pues son priistas y del verde. ¿Ustedes creen que se va a aprobar lo del 30% de películas nacionales? Pues nunca. Y así, en esos pequeños ejemplos, todos los días son así las cosas, todos los días. Entonces, sí, es un congreso secuestrado por poderes económicos, por poderes mediáticos, por los intereses de los Estados Unidos. Por ejemplo, otro ejemplo, para que ustedes vean los intereses de Estados Unidos en la Cámara. Muñoz Ledo, que es el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara, propuso que una cuestión diplomática, o sea, meramente declarativa, o sea, tampoco iba a tener ninguna obligatoriedad, propuso que el Estado mexicano, la Cámara de Diputados, se pronunciara a favor del reconocimiento del Estado palestino como Estado independiente, que tenga estatus de Estado nacional independiente. Eso propuso Porfirio. La mayoría de la Cámara, priistas, no aceptó eso. Iba a ser una declaración, ¿por qué? Porque tenemos la presión de Estados Unidos. Y Estados Unidos dijo, no, tenemos que quedar bien con Israel y con los americanos, y no se declaró que el Estado palestino era un Estado independiente. Entonces, en esos ejemplos que les estoy dando, que son cosas a veces menores o más importantes, unas y otras menos importantes, demuestran cómo las cámaras, diputados, senadores, pues legislamos a favor de sus intereses. Y igual ocurre con la Corte y con la Presidencia y con otras instituciones del país. A ver, ¿por qué sucede esto? Pues sucede porque los que gobiernan este país, los que mandan, porque los que mandan no es el presidente, ni el Congreso, ni la Corte. Los que mandan, como dice Andrés Manuel, pues son los empresarios, es Slim. ¿Quién manda más? ¿Quién manda más? A ver, ¿Slim o el secretario de Comunicaciones? ¿Quién manda más? ¿El secretario de Gobernación o Emilio Azcárraga? ¿Quién manda más? ¿Un diputado o los de Minera México? O sea, así está. Entonces, ¿por qué pasa esto? Porque los que mandan en México son unos cuantos empresarios que controlan, que tienen secuestrada al Congreso, al Poder Judicial, al Ejecutivo, y que esa gente, esos que estamos en esas instituciones, pues hacemos lo que dicen, lo que quieren, los que mandan. Entonces por eso las cosas no cambian. Y esa gente pues nunca va a decir que el Congreso apruebe leyes progresistas a favor de la gente, o que la Corte dicte sentencias a favor de la gente, o que Calderón apruebe reglamentos o mande presupuestos a favor de la educación o la salud. Pues no, nunca, porque esa gente lo que va a defender, esos grandes intereses económicos, mediáticos, los Estados Unidos, etc., pues va a decir, defiende mis intereses, no defienda los intereses de... ¿Ha propiciado que llegue esa mafia? ¿Quién puede detener la mafia? Desde luego, tiene usted razón, esa mafia pues controla los de abajo y los de abajo a los de abajo. Y van dando... ¿Y qué tenemos que hacer para cambiar las cosas? Eso es Lo que hay que hacer es una gran movilización social. Es la conciencia, por eso estamos aquí. O sea, lo único que puede, es lo que dice Andrés Manuel, organizarnos, solamente el pueblo puede salvar al pueblo, que no son solamente frases hechas. Eso significa que solamente las cosas van a cambiar cuando exista una profunda movilización social desde abajo, tomemos que cambie el statu quo.
Entonces lo que necesitamos hacer es cambiar el statu quo desde abajo, con una gran movilización social, saliendo a la calle, protestando, eligiendo gente que nos represente. Si alguien se desvía del camino, no volverlo a elegir. Ha habido muchos esfuerzos. Pero ¿qué pasa? A ver, ¿qué pasa? ¿Aquí qué pasa? Déjenme para tocar y darle la palabra a otros, ¿no? ¿Qué pasa con Calderón? Lo que pasa es que, bueno, la denuncia de traición a la patria, pues la PGR, ¿quién nombra al procurador o la procuradora? Pues Calderón. El desafuero, pues no se puede porque la mayoría son del PRI y del PAN. O sea, ¿quién conoce del desafuero? La Cámara de Diputados. ¿Quién conoce de...? No, sí se presentaron. Se han presentado denuncias para desaforarlo y denuncia político. González Ismael, Bernardo Batis, su servidor, y muchos de ustedes aquí la firmaron. No sé cuánto la firmaron. Independientemente de que la firmen, aunque sea uno solo que la presente. La presentamos seriamente, la presentamos en el Congreso. Eso está presentado y en la PGR. Y varios de aquí nos acompañaron a presentarla. Entonces el asunto es que sí las presentamos. Lo que ocurre es, en el Congreso, pues es lo que usted dice, está controlado todo. Las mayorías le impiden que pase. Y en la PGR pues es un empleado. ¿A poco el procurador o la procuradora va a ir en contra de Calderón? La única esperanza ahora es, por ejemplo, esta denuncia que se presentó, ¿no?, allá en Europa, en la Corte Penal Internacional. Bueno, cuando la presenten, vamos a ver qué pasa. Ahora vamos a la pregunta de las coaliciones de gobierno. No, hay dos tipos de coaliciones. Hay coaliciones electorales y coaliciones de gobierno. Una coalición electoral, eso sí está permitido en la ley mexicana, en el COFIPE, en las leyes electorales de los estados. Por ejemplo, si nosotros, el PT, PRD, Convergencia, para el 2012 hacemos una coalición, pues irán los tres partidos con un solo candidato, que esperemos sea Andrés Manuel. Esa será una coalición. Puede haber coaliciones electorales entre fuerzas políticas afines de izquierda, lo que significa eso, ¿no?, más o menos de izquierda, o puede haber coaliciones electorales entre fuerzas políticas pues, que no sean muy afines, ¿no?, como estas coaliciones que hubo en algunos estados de la República entre panistas, perredistas, en fin, esas son coaliciones electorales. En México no se ha permitido hasta el momento, tampoco está prohibido, se podría hacer en los hechos una coalición de gobierno. De hecho, cuando Lozano Gracia, que no es mi pariente, fue procurador en el sexenio de Zedillo, ni tampoco Cuauhtémoc Cárdenas es mi pariente, mi abuelo Cárdenas era de Monterrey, no tiene nada que ver con Michoacán. Hubo una suerte de coalición de gobierno, ¿no? Fue parte de los pactos entre el PRI y el PAN en el sexenio de Zedillo, que nombraron a Lozano Gracia, panista, como Procurador General de la República. Pero eso no está legalizado. Esto de la coalición de gobierno es una iniciativa de Manlio Fabio Beltrones. Es una iniciativa que se le preparó a Manlio Fabio Beltrones en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, que redactó, entre otros, Diego Valadez, donde tuvo que ver obviamente Manuel Camacho, investigadores como Miguel Carbonell, como Lorenzo Córdoba, tuvieron que ver en la redacción de esa iniciativa. ¿Qué dice la iniciativa? Son 3 artículos que se modifican a la Constitución. Es una propuesta, ¿no? Eso no se ha ni siquiera dictaminado, se presentó en el Senado. ¿Qué dice la iniciativa? La iniciativa dice que en las facultades del presidente, que están en el artículo 89 de la Constitución, que el presidente podrá optar, o sea, no es obligatoria la coalición de gobierno. Si el presidente puede optar, dice, por hacer una coalición de gobierno. ¿Y qué entrañaría la coalición de gobierno? Que los secretarios de Estado, el de Gobernación, Relaciones, serían ratificados por el Senado y que también habría un plan de gobierno conjunto entre el presidente y el Congreso, y que el Congreso le daría seguimiento al plan de gobierno conjunto. Eso es lo que significa coalición de gobierno, tal como la propuso Manlio Fabio Beltrones. ¿Qué ventajas y desventajas tiene eso? Bueno, la ventaja que puede tener eso
es que un presidente que no tenga mayoría en el Congreso, con una coalición de gobierno, podría acordar con la oposición que sus iniciativas, su presupuesto, etcétera, pues sean aprobados en el Congreso, sin necesidad de iniciativa preferente, sin necesidad de pelearse con el Congreso, porque habría un acuerdo. Tanto en el nombramiento de secretarios de Estado, habría secretarios, por ejemplo, si vamos a suponer que la coalición la tuviera ahorita Calderón. Calderón tendría secretarios de Estado, pues del PRI, podría tener secretarios de Estado de los Chuchos, podría tener secretarios de Estado del Verde, podría tener secretarios de Estado del PANAL, en fin, podría tener secretarios de Estado de distintos partidos. Y las políticas públicas, el presupuesto, la concepción del gobierno, el programa de gobierno también sería acordado. Habría cosas del PRI en el plan de gobierno, habría cosas del Verde en el plan de gobierno, a lo mejor la pena de muerte. Habría cosas del PANAL que le interesaran a la maestra Bester, habría cosas de los Chuchos en el plan de gobierno. Entonces, eso es una coalición de gobierno. ¿Qué desventaja tiene la coalición de gobierno? Pues que una coalición de gobierno favorece al statu quo. Es decir, las cosas importantes no se cambian, no habría cambios fundamentales, sino lo que habría sería una estabilidad gubernamental, un equilibrio y una estabilidad gubernamental. Pero grandes transformaciones constitucionales, legales, no sé, por ejemplo, sacar a las empresas mineras canadienses del país, ponerle fin a la privatización de Pemex, aprobar una ley de radio y televisión que le ponga límite al monopolio televisivo. Esas cosas no se aprobarían. O sea, habría un mantenimiento del statu quo con un equilibrio de gobierno. No habría tantos escándalos ni acusaciones entre priistas y panistas. Es que Moreira se endeudó mucho en Coahuila. No, es que ustedes han aumentado la pobreza. Ese tipo de cosas no se verían tanto en los medios. Pero de hecho se da esa coalición. Bueno, sí se da. Aunque no se llame de otro partido, pero sí se da, pero lo que pasaría con la coalición de gobierno es que se profundizaría en el acuerdo. O sea, la coalición de gobierno sí se legaliza y se profundizaría también, porque si no se mantiene. Oye, estás haciéndome mucho ruido, estás diciendo que me endeudé en Coahuila. Si sigues así, rompo la coalición, me desacreditas. Porque no solamente me desacreditas, sino que se podría romper la coalición. Una coalición de gobierno se puede romper. Entonces, si se rompe la coalición, el presidente volvería a gobernar solito. Entonces, su presupuesto sería vetado o sería no aprobado tan fácilmente en la Cámara. Sus iniciativas, cuando las presente al Congreso, por ejemplo ahora Calderón, aunque diga, a mí apruébame mi ley de seguridad nacional, los periodistas dicen, no te la apruebo. O apruébame mi reforma laboral, no te la apruebo. Y con una coalición de gobierno, esas cosas se podrían aprobar. ¿Me entienden? Entonces, se profundiza el acuerdo entre las fuerzas políticas. Yo creo, ¿qué pienso yo de la coalición de gobierno? O sea, déjenme terminar y ahorita les doy la palabra. Ya termino. Yo pienso que la coalición de gobierno, yo soy partidario no del sistema presidencial. Yo les confieso que Andrés Manuel es partidario del sistema presidencial. Yo soy partidario del sistema parlamentario. La coalición de gobierno es un instrumento previo al sistema parlamentario. Es un mecanismo gradual antes de llegar al parlamentarismo. Pero yo estoy consciente, aunque soy parlamentarista, estoy consciente que el sistema parlamentario funciona en aquellos sistemas económicos sociales donde hay una igualdad social. O sea, un sistema parlamentario funciona bien en Alemania, en Suecia, en Noruega, en Finlandia. En un país pobre como México, el sistema parlamentario en este momento no funcionaría, porque nunca saldríamos del statu quo, nunca saldríamos del statu quo. Entonces, como idea teórica, como idea constitucional, a mí me parece superior el sistema parlamentario, porque permite los acuerdos entre las fuerzas políticas, y yo no tengo nada en contra de los acuerdos. El problema es en acuerdos en países como los nuestros. En países como los nuestros,
el sistema parlamentario o el gobierno de coalición pues mantiene el statu quo económico, no favorece un cambio en el statu quo económico y social. Ese es el problema. O sea, el sistema de coalición de gobierno no es malo ni bueno en sí mismo. Depende en dónde lo querramos aplicar. Si lo queremos aplicar en un país de 50 millones de pobres, pues puede ser muy mal. Y 10 millones de analfabetas. Y 10 millones de analfabetas. Pero si lo queremos aplicar en Suecia, es magnífico. Entonces depende, ¿no? No podemos ser tan maniqueos en eso.